Hola a todos. Hoy soy aquel narrador, en tercera persona, que descubre junto a ustedes una historia tan emotiva como inesperada. Imaginen en plena tarde de primavera, cuando el sol deja caer rayos más cálidos, pero aún así lo suficientemente suaves, como para que el aire de la cocina se vuelva un lugar reconfortante. La mujer, de mediana edad, con cabellos recogidos en un moño bajo, pero algo desordenado, deja de preparar la sopa cuando escucha el crujir de la tapa de metal en el buzón de la casa. Así que, antes de que te sientas demasiado cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que estás viendo. Además, deja en comentarios de qué lugar estás mirando esta historia y a qué hora estás ahí. Me interesa saber cómo están distribuidos en el mundo cuando reciben aquel extraño golpe en el buzón de alguien más. Ahora, apaga las luces, quizá enciende el ventilador para que el aire te dé una agradable brisa en el rostro y comencemos esta noche. Dentro de aquel buzón de madera, en el que raramente reciben más que facturas o folletos, encontró un sobre de papel amarillento. La mujer se detuvo, conteniendo el aliento sin saber muy bien por qué. Ese sobre no era como los otros. La caligrafía en la parte frontal, ligeramente inclinada pero muy firme, era inconfundible. Aún así, en aquel primer instante, ella no se atrevió a dejar que el pasado apareciera así sin más en plena luz del día. Sin dejar de contemplar aquel objeto tan simple pero tan lleno de significado, volvió a la cocina con paso más pausado. Dejó atrás el ruido de la calle, el paso de los autos y el cantar de los pájaros en aquel barrio tranquilo. La mujer encontró en aquel sobre algo más que papel. Encontró una última muestra de aquel amor que creía perdido en el pasado. Ese simple papel estaba a punto de dar inicio a una travesía emocional que marcaría el resto de sus días. Dentro de la cocina, en aquel silencio pesado pero reconfortante, la mujer se sentó junto a la mesa de madera, que tantos años atrás había elegido junto a su marido en aquel mercado de antigüedades de barrio. Pasó el dedo con delicadeza sobre el sobre, como si así pudiera transportar parte de aquel amor que llevaba consigo. La tinta de aquel nombre, de aquel estilo de caligrafía tan particular, removió en ella sentimientos que creía dormidos, pero que en realidad vivían bajo la superficie de cada objeto de aquel lugar. El silencio estaba tan denso que casi podía oír el latir de su propio corazón. Un latido más rápido de lo normal, más intenso, como si estuviera dispuesto a dejar atrás años de resignada tranquilidad. Finalmente, con manos ligeramente temblorosas pero muy decididas, rompió el borde del sobre y extrajo una hoja de papel, ligeramente amarilla, pero perfectamente conservada. Comenzó así a desplegarla con toda la delicadeza de alguien que descubre una pieza de cristal extremadamente frágil. Al ir apareciendo ante sus ojos las letras, perfectamente trazadas pero más emotivas que cualquier fuente de computadora, el silencio de aquel lugar comenzó a llenarse de voces, de sueños compartidos, de aquel amor que habían vivido juntos antes de que la enfermedad se lo llevara. Mi amor. Así comenzaba aquel texto, como si estuviera vivo, como si aquel marido ausente estuviera ahí en aquel preciso instante, contándole en primera persona lo que vivió, lo que soñó, lo que deseó para ella cuando ya no estuviera en este mundo. La mujer tuvo que dejar de leer varias veces para dejar salir las lágrimas que habían comenzado a caer, sin que pudiera evitar aquel flujo de emociones reprimidas. Dentro de aquel sobre, junto a la carta, encontró además una hoja más pequeña. Era una foto en sepia de ellos dos, más jóvenes, más felices, en aquel parque junto al lago
donde vivieron tantos sueños juntos. La imagen estaba ligeramente ajada en las esquinas, pero muy nítida en el centro, como si aquel lugar estuviera protegido de toda erosión, igual que el amor en el alma de la mujer. Así comenzó aquel descubrimiento que marcaría para siempre el destino de alguien que vivía sin saber que el pasado aún tenía mucho que decir en el presente. Con la carta aún en la mano, la mujer se dirigió al sofá junto a la ventana, aquel lugar en el que solía sentarse junto a su marido en las noches más tranquilas, cuando el mundo parecía más simple y más amable. Acomodó la pesada almohada en la espalda, como si así pudiera encontrar fuerza para continuar. La luz tenue del atardecer entraba a rayos, dibujando en el suelo de madera largos dedos de luz que iban avanzando sin prisa, como el paso de los años en aquel lugar. Comenzó así a leer más en profundidad aquel texto, aquel último regalo de despedida. La carta estaba dividida en párrafos emotivos pero muy específicos. Él le contaba de sueños que no alcanzó a realizar, pero que deseaba que ella viviera en nombre de los dos. Hablaba de aquel pequeño terreno junto al arroyo, heredado de sus padres, que siempre habían dicho que daría lugar a la casita de sus sueños. Ese lugar, que muchos en el pueblo habían olvidado, era suyo, pero ella lo desconocía. Según la carta, estaba a nombre de ellos, guardado bajo el más estricto secreto para que así nadie pudiera arrebatárselo en vida. Además, le revelaba que en aquel terreno estaba enterrada una caja de madera. Dentro de ella encontraría ciertos objetos muy preciados para ellos, como cartas de amor de cuando se iban conociendo, la primera hoja en que apuntaron sueños en común y las llaves de aquel lugar. Ese terreno era más que una simple parcela, era el último regalo de aquel marido que con toda la fuerza de aquel amor decidió dejarla como herencia emotiva, pero también como inicio de una nueva etapa en la vida de la mujer. Mi amor, así continuaba, cuando encuentres aquel lugar, haz de él lo que soñamos juntos. Busca nuevas historias, deja que nuevas generaciones vivan ahí sueños tan felices como los nuestros. La mujer, con los ojos aún húmedos, pero con una luz de ilusión en ellos, decidió que así lo haría. Ese descubrimiento era más que un regalo. Era una oportunidad de dejar atrás el dolor de la ausencia y encontrar nuevas raíces en aquel terreno de sueños compartidos. Al día siguiente, con la primera luz de la mañana colándose por las cortinas, la mujer decidió emprender aquel camino. Envuelta en un chal de lana, para aliviar el frío de aquel nuevo comienzo, llevó consigo la carta, las llaves y aquel viejo mapa dibujado en el reverso de la hoja. A paso tranquilo, pero seguro, comenzó a recorrer las calles de aquel pueblo en el que vivió toda la vida, pero que, de golpe, le parecía nuevo, como si estuviera mirando el paisaje con otros ojos, más vividos, más emotivos, más conscientes de cada paso que daba. Siguiendo el croquis de aquel mapa, salió de la última calle pavimentada y entró en el camino de tierra que llevaba al arroyo. A lo lejos, el lugar aparecía como un pequeño claro rodeado de árboles centenarios. A unos 10 minutos de camino encontró el portón de madera de aquel terreno, justo como lo describía la carta. La madera estaba desgastada, pero aún resistía en pie. La mujer sacó de la bolsa las oxidadas llaves, respiró hondo para calmar el temblor de sus manos y giró la cerradura. El portón cedió con un crujido, como si estuviera despertando de un prolongado letargo. Dentro encontró justo lo que el marido le prometió, aquel terreno que, aunque en aquel momento estaba descuidado, tenía toda la fuerza de un nuevo inicio. La hierba crecía salvaje, pero en aquel lugar se podían distinguir los sueños de aquel marido que siempre vivió pensando en el futuro de ellos.
a unos pasos de la entrada, bajo el roble más grande de aquel lugar, encontró la caja de madera ligeramente enterrada en el suelo. La desenterró con las manos, sin dejar de sonreír, pero también sin dejar caer una o dos lágrimas de alegría. Dentro de la caja encontró cartas, fotografías en sepia, el contrato de aquel terreno, así como una nota final de despedida. Mi amor, aquí están nuestros sueños, para que vivas lo que nosotros soñamos, pero yo no alcancé a realizar. La mujer presionó aquel papel contra su pecho, mirando hacia el futuro con más fuerza que duda. Ese lugar, aquel regalo póstumo, era el inicio de una nueva historia en la que ella, al fin, dejaría atrás el pasado, pero sin dejar de llevar consigo el amor de toda una vida. Con aquel terreno bajo sus pies y las cartas de marido en el bolsillo de la chaqueta, la mujer comenzó a dar forma a lo que siempre soñó, pero que en realidad no se atrevía a imaginar sin él. Primero decidió limpiar el lugar, acompañada de algunos vecinos que, conmovidos al saber de aquel descubrimiento, se ofrecieron a ayudar. Comenzó a cortar las malas hierbas, a retirar las ramas caídas y a preparar la tierra para nuevos sueños. De a poco, aquel lugar comenzó a parecer más vivo. La mujer encontró en el terreno un pozo de piedra en perfectas condiciones. Así que decidió que aquel lugar podría convertirse en un pequeño refugio, tanto para ella como para todos los animales sin hogar de la comarca. Aquí viviremos en comunidad, ayudándonos unos a otros, así como lo soñamos juntos en aquel entonces, murmuró mirando el pozo, como si estuviera conversando con el marido ausente, pero siempre presente en cada paso de aquel nuevo camino. Comenzó a aparecer gente de los alrededores, primero con animales heridos o sin dueños, luego con alimentos, madera y materiales de construcción. La mujer, sin dejar de dar las gracias a cada visitante, comenzó así a dar forma a aquel lugar. Primero construyeron pequeños corrales para animales en recuperación, luego una casa más grande pero sencilla, rodeada de rosales como en el croquis de aquel viejo mapa. Aunque el trabajo era intenso y agotador, a ella le daba fuerza saber que así honraba tanto el amor de aquel marido como el de toda una comunidad. La última noche, antes de dar inicio oficialmente al refugio, la mujer se sentó en el portón de madera, contempló el lugar bajo la luz de la última hora de la tarde, cuando el sol deja todo de color cobre, como si estuviera tocado por el fuego de sueños compartidos. A aquel lugar, que primero estuvo dormido bajo el olvido, la comunidad le daba nuevas alas. En aquel nuevo refugio, bajo el cobijo de los rosales y de los animales rescatados, la mujer comenzó a encontrar un propósito más profundo en la vida. A diario, se despertaba con el canto de los gallos, el relincho de los caballos en recuperación o el ladrido de los perros recogidos de la calle. Ese lugar, que primero nació de una necesidad emotiva, estaba ayudando tanto a animales como a familias sin recursos en el pueblo. Aunque en el inicio vivió algunos malos entendidos con los más escépticos, porque no todos en el pueblo veía con buenos ojos aquel lugar, poco a poco comenzó a demostrar que aquel refugio era más que una simple finca. A los animales heridos o abandonados se les daba una oportunidad de sanar, de encontrar nuevos hogares, pero también a las familias en situación difícil que vivían en el barrio. La mujer decidió contratar a algunos trabajadores locales, darles una fuente de ingreso estable y así ayudarlos a ellos también a salir de la pobreza. En el lugar instaló una pequeña clínica veterinaria con la ayuda de un médico de animales jubilado, pero muy dispuesto a dejar atrás el retiro para salvar vidas de animales sin futuro. Además, habilitó espacios específicos donde los más pequeños podían venir a dar de comer a los animales
cepillar a los caballos o simplemente encontrar un lugar de seguridad cuando vivieran en entornos difíciles en el pueblo. La comunidad comenzó así a tener aquel lugar como referencia, como un refugio tanto físico como emotivo. Todo aquel progreso comenzó cuando encontró aquel sobre en el buzón. Ese acto fortuito, pero lleno de significado, ayudó a dar forma a sueños que vivieron en el marido fallecido, pero también en ella. A diario, cuando recorría el lugar con paso tranquilo pero seguro, se acordaba de aquel marido soñador que siempre estuvo a su lado en sueños, y de cómo aquel pedazo de terreno estaba ayudando tanto a animales como a familias en busca de una oportunidad. A partir de aquel punto, el refugio comenzó a tener una fama que se extendió más allá de los límites de aquel pequeño pueblo. La gente de comunidades cercanas comenzó a llevar animales sin hogar, pero también aparecieron familias en situación vulnerable en busca de apoyo. La mujer, sin dejar de tener en el alma el recuerdo de aquel marido soñador, encontró en aquel lugar una razón para levantarse cada día con más fuerza. De a poco, el lugar comenzó a funcionar como una red de apoyo. La clínica veterinaria, gracias a las donaciones de muchos, pudo contratar a más personal médico. El refugio, además, habilitó espacios específicos para dar cobijo a mujeres maltratadas junto con sus animales de compañía, evitando así que tuvieran que dejar atrás a ellos en busca de seguridad. Así, aquel lugar comenzó a salvar tanto animales como sueños de mujeres en situación de violencia. Aunque en el camino aparecieron problemas, como cuando una noche alguien entró a robar alimentos o cuando el lugar estuvo a punto de quedar sin suministros. El pueblo entero ayudó en cada situación. Un pequeño ejército de voluntarios aparecía cuando más se necesitaba. La mujer veía en aquel apoyo de la comunidad el triunfo de aquel marido ausente, pero siempre presente en espíritu. Él también habría ayudado así, sin dejar atrás a nadie. Se repetía a sí misma cuando vivía aquel triunfo colectivo. Además, aquel lugar comenzó a funcionar como centro de adopción de animales. Familias de toda la región viajaban para dar una oportunidad a aquel perro sin nombre o aquel gato sin amo. Así, el refugio comenzó a dar luz tanto en animales como en humanos. La mujer vivía así más tranquila, más en paz, pero sin dejar de recordar aquel sobre en el buzón como el inicio de aquel nuevo camino. Con el paso de los meses, el refugio comenzó a consolidarse como el lugar de referencia en toda la comarca. La gente lo veía como más que una simple finca. Era una comunidad en miniatura, un lugar donde animales, familias en situación vulnerable y sueños rotos podían encontrar una última oportunidad. La mujer, siempre guiada por aquel marido que vivía en sueños, pero también en el latir de aquel lugar, decidió dar un paso más: fundar una asociación sin ánimo de lucro para gestionar oficialmente el refugio. Así nació Mi Nuevo Comienzo, una fundación que recogía donaciones, organizaba eventos benéficos y establecía redes de adopción y apoyo en toda la región. Esto ayudó tanto a animales como a familias, pero también ayudó a que aquel lugar tuviera estabilidad jurídica y así el futuro estuviera más seguro. La mujer comenzó a dejar atrás el luto y encontró una luz en aquel camino. A veces, cuando contemplaba el atardecer junto a los animales, tenía la seguridad de que aquel marido fallecido estaba ahí, en el viento que movía las copas de los árboles, en el ulular de los búhos al caer la noche. Miembros de comunidades cercanas se involucraban en el proyecto como voluntarios, maestros iban con grupos de estudiantes a dar charlas de concienciación en el lugar. Grupos de mujeres en situación difícil vivían en el refugio el tiempo necesario
para encontrar un nuevo camino en sus vidas. Así, aquel lugar comenzó a funcionar como una red de apoyo multiforme. Aunque aparecieron voces críticas, envidias, comentarios malintencionados de algunos que no entendían aquel modelo, la mujer no se dejaba vencer. La fuerza de aquel marido ausente, pero siempre presente en sueños, era más grande que cualquier obstáculo. La fundación continuó ayudando a más animales, más familias, más sueños. Finalmente, aquel lugar comenzó a parecer más que un refugio. Era una fuente de luz en medio de la adversidad. Aquel lugar, que nació de una simple finca heredada pero sin futuro, comenzó a dejar una huella permanente en toda la comunidad. La Fundación Mi Nuevo Comienzo ayudó a encontrar nuevos hogares a más de 500 animales en un año, además de dar alojamiento, apoyo psicológico y formación profesional a más de 30 mujeres en situación vulnerable. La mujer, que en aquel entonces vivía en la casa principal junto a varias familias sin recursos, veía en aquel lugar el triunfo de una filosofía de vida: dar sin esperar nada a cambio. Pero así como el refugio vivía un auge, también aparecieron nuevos problemas. Primero, el ayuntamiento comenzó a presionar para que se hiciera una inspección de seguridad en las instalaciones. Esto podría llevar al cierre de varias zonas en el lugar, debilitando así el modelo de apoyo tanto a animales como a familias. La mujer, sin dejar de tener sueños en los que aparecía aquel marido fallecido dándole fuerza, decidió dar la cara. Presentó toda la documentación en regla, organizó una jornada de puertas abiertas para que las autoridades viesen el lugar en plena actividad e invitó tanto a los ciudadanos como a los periodistas locales. Finalmente, el refugio pasó la inspección sin problemas, demostrando así que estaba más vivo que nunca. Este triunfo aumentó el apoyo de la comunidad. La fundadora comenzó a aparecer en los diarios locales como la salvadora de animales y sueños rotos. La gente comenzó a llevar más alimentos, más materiales de construcción y más manos para limpiar, dar de comer o simplemente atender tanto a animales como a familias. La fundación encontró así nuevos aliados en el camino, fortaleciendo así aquel lugar como el nuevo comienzo de muchos. Aunque el refugio vivía en auge, aquel lugar también comenzó a dejar una profunda huella en el alma de la mujer. A diario veía nuevas historias de animales maltratados, de mujeres sin hogar, de familias en situación de pobreza, y así como ayudaba a tantos, también absorbía parte de aquel dolor en silencio. Por las noches, cuando todos dormían bajo el cobijo de aquel lugar, ella a veces se despertaba con pesadillas, con sueños en los que veía animales heridos o mujeres pidiendo auxilio sin encontrar a nadie que respondiera. Sin embargo, en medio de aquel cansancio emocional, aparecía de nuevo el marido en sueños. A veces lo veía sonriendo junto a ella en el refugio, jugando con los animales, ayudándola a dar comida, como si estuviera ahí en forma de luz. Esto le daba fuerza para dejar atrás el desaliento y continuar con más ilusión que antes. Además, comenzó a formar un equipo más profesional para gestionar el lugar. Contrató a un administrador, a una trabajadora social y a varias cuidadoras de animales. Esto ayudó tanto en lo organizativo como en lo emocional. La mujer encontró así más apoyo en aquel nuevo equipo, pero también más críticas de quienes consideraban que el lugar estaba perdiendo su alma al profesionalizarse. Lejos de dejarse llevar por comentarios malintencionados, ella decidió que aquel paso era necesario. Mi nuevo comienzo estaba madurando, estaba creciendo, pero sin dejar atrás el espíritu con el que nació: dar una oportunidad a aquel que más lo necesitaba. La fundadora así demostraba
que el lugar no era de ella, sino de todos, de cada alma rota que encontraría ahí una oportunidad de sanar. Con el paso de los meses, el refugio comenzó a funcionar como un pequeño pueblo en sí mismo. La fundadora decidió implementar nuevos espacios destinados tanto al aprendizaje como al crecimiento personal. Creó una escuelita en el lugar en la que maestros jubilados daban clases a los más pequeños, ayudándoles así a no dejar atrás sus sueños de estudiar. También habilitó un taller de costura y artesanía destinado a las mujeres, de modo que pudieran encontrar una fuente de ingreso independiente y así dejar atrás el ciclo de violencia o pobreza en el que vivían. Este nuevo paso ayudó tanto a animales como a familias. La escuelita estaba junto al lugar de adopción de animales, así que en el recreo los niños podían ir a dar de comer o a acariciar a los animales rescatados. Por las tardes, cuando el taller de costura estaba en plena faena, las mujeres compartían vivencias, sueños y sueños rotos, pero también nuevas ilusiones. La fundadora veía así cómo aquel lugar ayudaba tanto a animales como a humanos, ayudándoles a encontrar nuevas historias en lugar de dejar atrás sueños muertos. Sin embargo, el camino estaba lleno de escollos. La escasez de fondos volvió a aparecer cuando algunos patrocinadores decidieron dejar de apoyar el lugar, aduciendo problemas financieros en sus empresas. Esto amenazó con dejar sin recursos tanto al taller como a la escuelita. La fundadora, sin dejarse vencer, comenzó una emotiva campaña en redes locales para encontrar nuevos donantes. La comunidad respondió de forma sorprendente. Pequeñas asociaciones, grupos de estudiantes y familias de toda la ciudad hicieron pequeñas pero numerosas donaciones que ayudaron a que el lugar continuara vivo. Así, el refugio volvió a demostrar que cuando se trabaja con amor, el apoyo llega de una forma u otra. A partir de aquel triunfo colectivo, el refugio comenzó a aparecer en los noticiarios locales. La fundadora fue entrevistada en varias cadenas de televisión, pero siempre rechazó hablar de sí misma como una héroe. Mi nuevo comienzo no es mío, es de ellos, de cada perrito sin hogar, de cada madre sin lugar donde ir, de cada niño que deja atrás el pasado para encontrar nuevas alas, solía decir, con una mezcla de modestia y fuerza en la voz. Esa visibilidad ayudó a que más voluntarios se sumaran al lugar. Un grupo de estudiantes de veterinaria comenzó a atender de forma gratuita a los animales enfermos o heridos. Un colectivo de maestros ayudó a dar clases de apoyo a los más pequeños. Un par de empresas locales contrataron a varias mujeres que habían pasado por el taller de costura, ayudándolas así a encontrar una estabilidad en el mercado laboral. Pero junto con el crecimiento aparecieron nuevos problemas. La fundadora comenzó a notar que algunos intentaban sacar provecho de aquel lugar, utilizando el refugio como pantalla para limpiar sus imágenes públicas o como fuente de tráfico de animales. Afortunadamente, gracias a la comunidad, esos intentos de corrupción fueron rápidamente expuestos y rechazados. La fundadora fortaleció así el procedimiento de adopción de animales y el manejo de fondos, aumentando así la seguridad tanto de animales como de familias. Este golpe de madurez ayudó al refugio a consolidarse como una referencia en toda la ciudad, demostrando que el triunfo no estaba en el tamaño o el dinero, sino en el compromiso de dar nuevas historias a quienes más lo necesitaban. Con el paso de las estaciones, aquel lugar comenzó a dar más de lo que recibe. La fundadora decidió implementar una feria de sueños, un evento trimestral en el que animales, mujeres y familias podían demostrar sus habilidades, exponer lo que habían realizado en el taller de costura
o leer textos en voz alta en el pequeño aula junto al refugio. La primera feria fue todo un triunfo. Más de 500 visitantes llegaron de toda la ciudad para comprar productos hechos a mano, presenciar actuaciones de música y teatro de los más pequeños y llevarse a casa a animales en adopción. Este evento ayudó tanto económicamente como emocionalmente a toda la comunidad. Por primera vez, aquel lugar que en el pasado vivía de la caridad comenzó a autogenerar parte de sus recursos. Además, el encuentro ayudó a borrar estigmas en el barrio. La gente comenzó a dejar de considerar aquel lugar como el refugio de los más necesitados, para verlo como un lugar de sueños en construcción. Por unos instantes, en aquel lugar venció la alegría, el progreso y el triunfo colectivo. Sin embargo, bajo aquel triunfo también aparecía el cansancio de la fundadora. Años de entrega sin descanso habían debilitado tanto su salud como sus fuerzas. Aún así, cuando alguien le sugería dejar atrás aquel lugar, ella respondía con una sonrisa. Mi lugar está aquí, junto a ellos, ayudándoles a encontrar nuevas historias en lugar de dejar atrás sueños muertos. La fundadora estaba convencida de que el refugio era más que un lugar físico. Era una semilla de futuro, una fuente de luz en medio de la adversidad. A aquel lugar comenzó a venir gente de otras comunidades, atraída tanto por el modelo de autogestión como por el triunfo de aquel refugio en dar nuevas historias de vida. Líderes sociales, maestros, estudiantes de arquitectura, trabajadores sociales, todos querían aprender de aquel modelo. La fundadora, debilitada, pero más viva que nunca, en espíritu, comenzó así a dar charlas, a formar grupos de apoyo en otras comunidades, a dejar una semilla en cada lugar, dispuesto a dejar atrás el pasado de pobreza y marginado. De aquel barrio surgieron nuevas asociaciones, nuevos refugios, nuevas historias de superaciones. La fundadora vivió para presenciar cómo aquel lugar, que nació de la necesidad, pero también del amor, estaba ayudando a muchos más en toda la ciudad. A partir de aquel modelo, grupos en otras comunidades recogieron animales de la calle, formaron talleres de costura, crearon espacios de apoyo psicológico y así ayudaron tanto a animales como a familias en situación vulnerable. La fundadora sonreía cuando veía que aquel pequeño acto de bondad iniciado años atrás, aquel lugar sin nombre en el barrio más pobre, estaba ayudando a dar forma a toda una red de sueños en toda la ciudad. Aunque el paso de los años debilitaba más y más el debilitado cuerpecillo de la fundadora, en aquel debilitado organismo vivía una fuerza imparable. Como solía decir, mi fuerza está en ellos, en saber que cuando yo me haya ido, ellos continuarán ayudando, sin dejar atrás a nadie. Y así, en aquel barrio marcado tanto por el olvido como por la pobreza, nació una luz que venció a la oscuridad. La fundadora, debilitada pero en paz, vivió lo suficiente como para dejar en marcha toda una red de sueños. Finalmente, cuando exhaló su último aliento, lo hizo rodeada de animales, de mujeres y hombres a los que ayudó a encontrar nuevas historias en el camino de sus vidas. En aquel lugar, aquel refugio en el que muchos habían tocado fondo, pero también habían renacido, el silencio de la noche estaba lleno de voces de alegría, de sueños en construcción, de sueños hechos realidad. La fundadora, en aquel último susurro de vida, sonrió. Supo que el lugar permanecería en pie, que aquel barrio que vivió en la sombra encontraría luz en ellos mismos. Así pues, cuando el viento de la noche llevó consigo aquel último aliento, también llevó consigo una promesa, que aquel refugio permanecería abierto, ayudando, sanando y transformando. Porque cuando alguien deja atrás una semilla de amor en el mundo,
Ese amor continúa creciendo, sin detenerse, de generación en generación. Eso fue todo por esta historia. Espero que la hayan vivido junto conmigo. Que la luz de aquel lugar también pueda brillar en sus vidas. Ahora, apaguen las luces, déjense llevar por el silencio de la noche y descansen, pero sin dejar de soñar.